Pantalla. Bueno, Néstor, todo tuyo, ¿eh? Bueno, si no hay nadie más esperando, entonces... No, yo te lo... Hay una persona sola, así que ya te la sumé y... Listo. Bueno, arrancamos porque, antes que nada, buenas tardes para todos. Y lo que habíamos dicho en la clase anterior es que, si bien hasta ahora habíamos visto bastante teoría sobre los sistemas de remuneraciones y sobre el sistema de valoraciones de puestos, hoy vamos a empezar a ver cómo se implantan, por dónde se arranca y qué tendríamos que tener en cuenta cuando en una empresa tenemos que comenzar con la implantación del sistema. ¿Por qué es importante tener en claro esto? Es importante tener esto bien claro porque, primero, todas las empresas no son iguales. O sea que no es que tenemos una receta hoy que nos va a servir para todas las empresas. Y después que, teniendo esto claro, podemos saber si es viable implementarlo en la empresa o no. Muchas veces las empresas no lo quieren implementar, los sistemas de valoración de puestos y una política de remuneraciones, porque, decíamos en la clase pasada, muchas veces las gerencias pierden poder y muchas veces esto es mucho trabajo de implementación, mucho tiempo y mucha plata de implementación, y muchas veces si no se tiene un respaldo adecuado, esto queda en el camino. Entonces, arrancamos en primer lugar por ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué características tiene que tener o qué factores son los factores críticos para que un sistema de remuneraciones sea efectivo o sea exitoso? En primer lugar, por más que tengamos el mejor sistema de remuneraciones, lo compramos, fue probado en otras empresas y dio buen resultado, si a mi empresa no me sirve para atraer y fidelizar al personal o retenerlo, en otras palabras, si una vez que lo implementé, si el personal me sigue siendo igual, no me sirve. Entonces, eso es un factor crítico. Tienen que tener la capacidad de atraer y fidelizar al personal. En segundo lugar, lo habíamos dicho en clases anteriores también, una política de remuneraciones nos tiene que garantizar la equidad interna y la competitividad externa, las dos cosas. Si no me garantiza eso, es otro factor que no me está dando la pauta de que ese sistema para mi organización por lo menos no me sirve. Ahora vamos a ver claramente por qué. Cada organización es distinta y cada organización tiene que desarrollar su propia política de remuneraciones. A ver, me están diciendo ahí que se escucha bajo. Si sacás la cámara, Néstor, no. Si sacás la cámara no mejora. A ver. Si no mejora un poquito la... No sé, pruebo. A ver si se escucha ahora. Yo te escucho bien. Decíamos, Yo también, sí. Bueno, decíamos, capacidad, factores críticos de un sistema de remuneraciones. Capacidad de atraer y fidelizar al personal. Importante. Si no me garantiza eso, que es lo primero, el motivo por el que decido implementar un sistema, no me va a servir. Después me tiene que garantizar la equidad interna y la competitividad externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se entiende por equidad interna? Que toda la gente que está en la empresa trabajando tiene que sentir que su puesto vale y que su puesto es importante para la organización y que su trabajo es valorado. ¿De qué manera? No solamente
dándole una palmadita en el hombro, diciéndole, está bien tu trabajo, que también es importante, por supuesto, sino cuando se comparan monetariamente con otros que hacen la misma tarea, parecidas, sepa que está ganando más o menos igual. O que no vea que alguien que por ahí tiene un desempeño inferior está siendo mejor remunerado. Entonces, si yo puedo respaldar mi actividad interna con el sistema de remuneraciones, me va a servir. Si no, no me va a servir porque va a generar un clima interno malo y va a ser peor la implementación que no tener nada. ¿Y la competitividad externa qué es? La competitividad externa es comparar mi empresa, lo que está pagando mi empresa, con el mercado. Con las empresas que compiten conmigo por el personal que yo necesito. Y ojo con esto, es importante saber que muchas veces las empresas se comparan por medio de las encuestas de remuneraciones con empresas del mismo rubro. Por ejemplo, una empresa metalúrgica con otras empresas metalúrgicas, un banco con otros bancos. Pero ojo, porque muchas veces esto para todos los puestos no es igual. Por ejemplo, en una empresa metalúrgica, para volver al ejemplo que decíamos recién, puede ser que compitamos con un oficial por un oficial tornero, por ejemplo, con el mercado de referencia. Entonces, ahí me va a servir una encuesta de remuneraciones del rubro. Pero cuando voy a hablar de ciertos puestos, por ejemplo, un responsable de recursos humanos, ahí puedo competir no por rubro, sino por región. Porque un responsable de recursos humanos o un contador, por ejemplo, son puestos genéricos que cualquier organización los tiene y cualquier organización me puede quitar el personal calificado que yo tengo. Entonces, muchas veces las encuestas de remuneraciones tienen que ver o tienen que saber que las lee para qué puestos o qué puestos voy a comparar con el mercado. Muchos van a ser por rubro, otros van a ser por región. No me voy a comparar, por más que sea del rubro o una empresa metalúrgica de Loma de Zamora con una empresa de Neuquén, porque claramente no es competencia para mí, porque nadie se va a ir a trabajar a Neuquén, por más que esa persona o esa empresa pague un poco más. Pero sí por región. Un contador, un responsable de recursos humanos, un jefe de ventas. Puede ser que las empresas con las que compitan no solamente estén las de mi rubro, sino que tengo que ver quiénes están en el entorno. Es más o menos lo que decía Walter en la clase anterior sobre los condicionantes. ¿Qué competidores tengo cerca en la región? Es una manera de ver qué es lo que va a incluir en cuenta de remuneraciones para garantizar la competitividad. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos explicando de estos factores? Bien, entonces, otra cosa que es importante. ¿Cómo tiene que ser mi sistema de remuneraciones? Tiene que estar diseñado a la medida de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces decíamos, un ejemplo grosero, si yo me copio la política de remuneraciones de Coca-Cola para una pyme, claramente, por más que sea la mejor política de remuneraciones para la pyme, no le va a servir. ¿Por qué? Porque mi sistema de remuneraciones tiene que estar de la mano o alineado con la cultura, con la misión, con la visión de la organización. E incluso si es de una pyme que hace lo mismo, a lo mejor tampoco me sirve con la cultura de la organización. Por ejemplo, yo tengo una pyme que quiere implementar su sistema de remuneraciones y tiene el dueño o el director que quiere estar en todas las decisiones de la compañía. Pero tengo otra pyme que se dedica a lo mismo, a la misma cantidad de empleados, algo muy parecido, y el dueño de la organización delegó el mando en profesionales de cada sector. Y entonces
claramente la visión, la política es distinta, porque cuando yo valoro, por ejemplo, un factor que se llama autonomía, para el dueño de la pyme que quiere estar en todas las decisiones, ese factor va a valer 0, porque quiere decidir él lo que se va a hacer. Y para el otro dueño de la otra pyme que delegó, el factor autonomía es muy importante, porque deja librado a la autonomía de cada sector decisiones que a lo mejor son importantes. Por eso, cada vez que voy a implementar mi política de remuneraciones, tiene que estar diseñada a la medida de cada organización. Obviamente, vamos a invertir, porque esto lleva su costo, y tiene que tener un costo razonable. No puede ser que se me vaya de las manos el costo y después, cuando voy por la mitad de la implementación, diga, bueno, se terminaron los fondos, para esto no hay más fondos porque es muy caro, que suele pasar con muchos sistemas, no solamente sistemas de política de remuneraciones, sino que sistemas de sueldos, por ejemplo. Se compran sistemas que son cerrados y después, cuando la pyme o la empresa quiere hacer alguna modificación, hay que pagar por cambiar cosas de lugar, por agregar conceptos, por quitar conceptos. Pasa mucho, entonces es un factor importante a tener en cuenta y es crítico. Y después tiene que ser fácil de implementar y mantener. No tengo que estar después rompiéndome la cabeza viendo cómo voy a hacer para mantener esto, tengo que contratar a una persona extra, tengo que depender de la consultora que me lo instaló, lo que sea. Entonces, estos 6 factores son críticos para el éxito de cualquier sistema de remuneración. Pasame a la otra primera vuelta. Entonces, una vez que definí y decidí todos esos factores críticos, empiezo a planear cómo voy a hacer la implementación. En primer lugar, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico de situación. ¿Qué quiere decir un diagnóstico de situación? Muchas veces nos contratan o nos piden como responsable de recursos humanos que hagamos una implementación de un sistema de remuneraciones o una política de remuneración. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que ver si se hizo antes, consultar, indagar, si se hizo antes y decir cómo le fue, cuál fue el resultado. Porque esto es un condicionante importante. Muchas veces se hizo antes y no fueron buenos los resultados, entonces la gente está condicionada a decir, otra vez esto, sabemos que no funciona y voy a tener muchas veces resistencia. Generalmente igual, siempre tengo resistencia al cambio, es algo inherente a las personas. Entonces, si el resultado anterior fue malo, mayor resistencia voy a tener. Entonces, si hizo antes, ¿cuál fue el resultado? ¿A quiénes puede afectar? De forma positiva y en forma negativa, las dos cosas. Porque muchas veces vemos que es bueno para la organización, pero generalmente siempre hay alguien que se siente afectado. Y acá es donde empezamos a ver las relaciones de poder. Les decía lo que decíamos antes. ¿A quiénes va a afectar? Aquel que está acostumbrado a que vieron que generalmente hay alguna gerencia que tiene más poder que otra. Y esa gerencia que tiene más poder que otra acomoda mejor a su gente y cada uno cuida a su gentita. Y entonces, claramente, si yo implemento un sistema de remuneración que después va a igualar y vamos a garantizar la equidad interna, esa persona, esa relación o ese poder que antes tenía, lo va a ir perdiendo. Entonces, eso tengo que tener cuidado, cómo lo manejo. Porque si yo... Néstor, perdón que te interrumpa. Para hacer una aclaración a esto que estás mencionando, como charlábamos la clase pasada, yo creo que de todos los procesos de recursos humanos que en algún momento nos toca implementar, creo que este es el que más roza las relaciones de poder
es en el que más tenemos que estar afilados y conocer bien a fondo la cultura de la compañía y cómo son esas relaciones de poder dentro de la organización, porque creo que este es el que más intereses toca, ¿no? Hablando de implementación y de puesta en marcha. Sí, claramente. Si yo, una cosa que no está acá, pero es importante saberla, todo esto, desde que se planea la implementación, tiene que ir acompañado por un muy buen sistema de comunicación. Si yo no tengo un muy buen sistema de comunicación que clarifique hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a implementar, quiénes participan, quiénes van a ser los mayores beneficiados, tengo que saber también a quiénes podría afectar en forma negativa para conversar con esa gente. Eso lo tengo que armar con un muy buen sistema de comunicación que lo tenga que acompañar. Y muchas veces los responsables de recursos humanos de la organización tenemos que ser muy buenos comunicadores. Si no somos buenos comunicadores, se quedan cosas en el camino o mal explicadas. Muchas veces, por más que la implementación esté muy bien pensada, puede llegar a fracasar. Y otra cosa que... sí. Néstor, un temita ahí, digamos, que vos, digamos, estructuraste muy bien en los factores a tener en cuenta, pero es muy importante, digamos, siempre debemos ser lo más profesionales posible en todo lo que hagamos, pero en este tipo de implementaciones, digamos, debemos resaltar, objetivizar, digamos, todo el tratamiento de los temas, porque como decía Walter, es la parte más sensible y más susceptible en una organización, el manejo del dinero, el manejo del poder, el manejo de conquistas ganadas, entre comillas, por mucha gente, sobre todo la gente que tiene antigüedad en la empresa y que donde ve que recursos humanos puede ser una amenaza a quitarle espacio de decisión. Por lo tanto, para poder mantener nosotros, digamos, la altura, mantener, digamos, nuestra idea y llevarla adelante y no rozar, digamos, aunque alguien se vea afectado, para poder defender desde ese lugar, digamos, cualquier concepto, cualquier fundamento que podamos explicitar, tenemos que objetivizar este tema, digamos, despersonalizarlo totalmente, apoyarnos en herramientas como las que contaba Néstor para garantizar la equidad interna, para mantener la competitividad externa, y teniendo en cuenta que es una inversión de tiempo, de desgaste y de mucho dinero, tenemos que hacer fructífero esto, y por lo tanto la mejor forma de poder defender cualquier intento de socavar un tipo de implementación como esta o de llevarla, digamos, al fracaso que puede existir de parte de otros integrantes de la organización es profesionalizar el tema, y desde ese punto, desde ese lugar vamos a poder, digamos, estar bien parados ante cualquier elemento distorsionante que pueda surgir. Claro, además, bueno, justamente viene atado a eso el punto que sigue ahora: ¿cuáles son las expectativas? Tengo que detectar cuáles son las expectativas tanto para las optimistas como las pesimistas y armar un canal intermedio. ¿Por qué? Porque el que diga que a las personas que tienen una visión pesimista de esto, que no va a funcionar, que siempre hacen lo mismo, que es para bajarnos el sueldo, porque puede pasar, todo ese tipo de cuestiones pasan. Tengo que explicarle claramente cuál es el objetivo y que lo entiendan. Y muchas veces están los demasiado optimistas que piensan que esto va a solucionar el mundo, y muchas veces no es así. Muchas veces no es solamente, no, esto es para aumentarnos el sueldo, o lo vamos a sacar en 20 días. Entonces, a los que son demasiado optimistas los tengo que poner en el camino y bajarlos a la realidad. Y a los que son demasiado pesimistas también tengo que encauzarlos para que esto se lleve a cabo. Si no, voy a tener palos en la rueda permanentemente. Porque del lado del pesimista también, porque cuando se me deprimió porque no era lo que él pensaba, me tira todo para atrás. Entonces, por eso les digo, esto tiene que ir acompañado de un muy buen sistema de comunicación permanente, no solamente cuando se empieza y ya está. Tengo que marcar el camino, armar una hoja de ruta, por ejemplo, ver cómo vamos, por dónde estamos, qué es lo que falta. Ese tipo de cuestiones tienen que ser muy claramente informadas y comunicadas por todos los canales posibles.
y ahí llegar a todo el personal que va a ser afectado por la implementación, por supuesto. Ahora, nada de esto lo voy a poder hacer si la alta gerencia no me respalda. Hay organizaciones que han arrancado con un sistema de implementación porque la alta gerencia dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero no se involucró del todo, y después cuando iba por la mitad de la implementación el gerente dijo, no, pero esto no es lo que yo pensaba que era, no lo hagamos. Y ahí se fue todo a la basura, tiempo, plata, esfuerzo, expectativas. Y después esa compañía nunca más vuelve a intentar algo que a lo mejor era beneficioso para garantizar, como decíamos al principio, tanto la competencia interna y la equidad interna. Y son dos cosas, dos factores que tenemos que tener siempre presentes de por qué implementamos. Si no me va a servir para garantizar esas dos cosas, mejor ni lo hago. Por ejemplo, no sé, una pyme que tiene 15 empleados, a lo mejor no se pone a hacer todo esto y solamente se fija en el mercado de referencia, bueno, ¿cuánto están pagando afuera? Tanto, bueno, yo te pago eso y un poquito más y lo tomo como el mercado de referencia, pero no me pongo a valorar puestos porque a lo mejor tengo 5 puestos. Entonces es más cara la implementación que el resultado que me puede llegar a dar. Entonces, si no tengo respaldo de la alta gerencia, en todo el proceso, del principio hasta el final, esto no va a funcionar. Este punto es sumamente importante porque, como les decía Néstor, lo peor que nos puede pasar es arrancar con esto y quedarnos a mitad del camino o volver para atrás. El daño que puede causar esto es, si no lo implementamos de manera adecuada, si no es el momento en la organización y demás, es muy grande. Y eso ustedes lo van a poder determinar estando adentro de la organización. No hay libro, no hay teoría, no hay nada que los pueda ayudar en esto. Ustedes, como responsables de recursos humanos, tienen que tener bien el timing de la organización y saber en qué momento está la organización preparada, o en qué momento se encuentra la organización como para arrancar con este tema. Es muy importante, ¿sí? Y esto, por eso nosotros la clase pasada hablábamos mucho de la cultura y de las relaciones y demás, porque la verdad es que la forma de decir, bueno, es el momento de arrancar y darle para adelante, solo la tenés con el timing de la organización. Bueno, pasamos a la otra. Ya igual quedan 5 minutos, así que vamos a arrancar con esto y después de esta filmina nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Entonces, seguimos con el planeamiento. ¿Qué tengo que hacer que incluye que esto forma parte del diagnóstico de situación? Primero, hacer un relevamiento de los principales procesos. ¿Qué hace la organización? Desde que entra la materia prima hasta que sale con el producto terminado o el servicio que voy a ofrecer. Tengo que ver qué procesos tengo dentro de la organización, por dónde arranco, qué procesos de transformación tengo, qué procesos de producción tengo, cómo están alineados. Y eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué? Porque después de tener relevados los principales procesos, comienzo a hacer un relevamiento de cómo está estructurada la organización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué gerencias hay? ¿Son efectivas? ¿Son necesarias? ¿Qué sectores tengo? ¿Cómo están alineados? ¿Estoy tercerizando procesos, productos? Eso tengo que tenerlo bien claro para ver si no hay algo que está mal en el medio. Y después que hice estos 2 primeros pasos, tengo que empezar a relevar, bueno, ¿qué puestos tengo? Todos los puestos que tengo están alineados con lo que estoy haciendo, con todos los procesos. Tengo duplicación de tareas, es necesario. Por ejemplo, hay puestos que están en una organización desde el principio y dejaron de ser efectivos por las nuevas tecnologías, por lo que sea, por cambios en los procesos, y siguen estando ahí porque el que ocupa el puesto hace 40 años que está en la organización y no tienen dónde ponerlo, y por supuesto despedirlo sería muy caro,
pero capacitarlo a lo mejor esa persona no quiere, no le interesa, o no hay incentivos suficientes para reconvertir ese puesto en otro, o esa persona que ocupa el puesto pasarlo a otro puesto. Entonces tengo que ver qué hago con esos puestos. ¿Son todos valiosos? ¿Aportan a la organización o no aportan nada? Y ahí es donde tengo que empezar a ver qué hago, cómo los logro a esos puestos y qué hago con ocupando esos puestos. Y después que tengo todo esto, los 3 primeros puntos bien asentados, bien definidos, empiezo a analizar y describir los puestos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que armar lo que las organizaciones llaman los perfiles de puestos. Entonces, una vez que tengo todos estos 3 primeros puntos, comienzo a armar toda mi descripción de puestos. Quedan 2 minutos. Nos desconectamos y volvemos a entrar. Así explicamos esto más tranquilos y no se corta. Ya estamos todos, Néstor, si querés arrancar. Bueno, listo. Bueno, como decíamos recién, una vez que arranqué o tengo solucionado los 3 primeros puntos, reglamento de principales procesos, reglamento de la estructura organizacional, a ver si acompaña sus procesos, y los puestos que tengo para llevar a cabo las tareas de la organización, empiezo a armar o analizar y describir los puestos, lo que muchas organizaciones tienen, que se define como los perfiles de puestos. Entonces, esto generalmente, armar los perfiles de puestos o la descripción de puestos, no solamente lo hago cuando inicio la organización, que sería lo ideal. Muchas organizaciones no lo hacen al principio y después están en problemas. Sino que lo tengo que hacer cada vez que, por ejemplo, hay un cambio tecnológico, cuando hay una fusión entre una organización y otra, cuando hay adquisiciones de organizaciones, porque muchas veces los puestos son parecidos en estos casos, pero no son iguales. Y muchas veces la gente está confundida y no sabe ni siquiera cómo se llama el puesto. Ha pasado. Ahora vemos, lo explico en la parte que viene ahora, se van a dar cuenta. Tengo que comenzar recolectando la información de los puestos. ¿Qué hace? Entonces, para recolectar esa información, tengo diversos métodos, diversas maneras de recolectar esa información. Muchas organizaciones tienen un manual de organización y funciones que generalmente se escribe cuando las empresas están certificadas por las normas ISO, pero a veces ese manual se escribió al inicio de la organización o cuando la organización quería certificar las normas ISO y después no se tocó nunca más. Néstor, sí. A eso que nombraste, digamos, de la certificación y normas ISO, quería hacer solamente un agregado. Digo, muchas veces las compañías comienzan por obtener un sello que necesitan para poder comercializar sus productos, para poder exportar, digamos, y para tener, digamos, presencia en el mercado. Entonces quizás se comienza al revés, se comienza obteniendo ese sello y haciendo las cosas de atrás hacia adelante, es decir, ¿qué necesito para certificar? Y escribimos en pos de obtener una certificación y después todo lo que se escribe quizás no se condice con la realidad. Pero en el ejemplo de que nosotros tengamos que comenzar con esta etapa de planeamiento y relevamiento, sobre todo digo, el primer punto, ¿no? El primer punto, disculpame que voy un segundito para atrás, cuando habla del reglamento de los principales procesos que hacen a la producción, a la comercialización, digamos, a los procesos administrativos de las 3 patas que tiene una organización, ¿no? La productiva, la administrativa y la comercial. Es muy importante que nos apoyemos en si existe un área de calidad, y seguramente exista si hay, digamos, certificaciones, para no partir de cero, porque nos va a nutrir y nos va a dar la estructura y nos va a vertebrar nuestro trabajo.
porque de ahí partimos de estos relevamientos de principales procesos. Entonces deberíamos apoyarnos mucho en esa área y utilizar lo que ya está escrito para ayornarlo, adecuarlo, actualizarlo y trabajar muy en equipo con la gente de calidad para que todo lo que es necesario para poder certificar no sea solo en pos de obtener un sello, sino que nos sirva a nosotros y a la organización como mapeo de la estructura organizacional, de los procesos y de los puestos que deben ocuparse, en pos de que no haya un doble trabajo, es decir, que no haya un trabajo para certificar y otro trabajo para implementar un sistema, en este caso de remuneraciones, sino que sea el mismo trabajo el que nos sirva para una cosa y la otra. Pero es muy importante, digamos, esa comunicación y esa articulación con el área de calidad, porque nos puede ayudar muchísimo para este tipo de... Más que nos puede ayudar, es muy necesario que vayamos a ellos para empezar este tipo de planeamiento, si es que existe, ¿no?, en la organización. Además te hace ahorrar bastante tiempo y esfuerzo. Totalmente. Y es Si gente no, que conoce las cosas 2 veces. Generalmente es gente profesional, es gente que tiene, digamos, un método de trabajo, un protocolo, es gente que nos vamos a encontrar rápidamente con un lenguaje y un vocabulario común y que conoce mucho, digamos, la organización y los procesos. Digamos, en poder profesionalizar una compañía es clave, digamos, el área de calidad, ¿no? Bien, o sea, como decía Gastón recién, entre uno de los métodos está el manual de organización y funciones, la empresa lo tiene, tenemos que aprovecharlo. No siempre está dentro del departamento de recursos humanos. Generalmente es externo o es independiente. Es un área propia, diría que más asociada, en el caso de una empresa productiva, más asociada como un eslabón más, que es no solo cumple el área de calidad, no solo cumple una función de gestionar y mantener y actualizar el sistema de gestión de calidad de la compañía para certificar, sino que cumple la función de el control de calidad de los procesos y de los productos que fabrique la compañía X, ¿no? Es decir, está al principio y al final, porque controla desde la materia prima que llega para que se produzca algo hasta el producto terminado. Atraviesa transversalmente todo el proceso productivo. Sí, las compañías más desarrolladas tienen lo que se conoce como el SGI, que es el sistema de gestión integral, que por lo general es el área que se encarga de todas las certificaciones de la compañía y de todo el análisis de los procesos y demás. Esto ya en una etapa más desarrollada de la... Claro, no solo de los procesos productivos, sino de los procesos de staff, procesos administrativos y demás. Porque la garantía de la calidad está en todo lo que haces y no solo en lo que producís. Pero no está dentro de recursos humanos, sino que está, digamos, como un área generalmente reportando a la gerencia de producción. Sí, la regla para todos nosotros cuando tengamos que salir a hacer los descriptivos de puestos es nunca solos. Jamás, siempre con los responsables, con los dueños del proceso, con todas las personas que intervienen en ese puesto. Es un gran error que aunque parezca una pavada, pero se ve mucho en muchas organizaciones que recursos humanos se manda solo a hacer esto. Y la verdad es que no es una tarea recomendable. Claro. Generalmente cuando lo haces solo, si alguno tenía algún recelo, es el momento que te lo haces saber. Entonces, entre los diversos métodos, uno, manual de organización, esto lo explicamos. Muchas empresas contratan analistas externos para que monitoreen y se fijen todo el proceso, se ponen al lado de cada puesto y ven qué hace cada uno y van anotando, van tomando notas. Ahora vamos a ver los pros y los contras de esto. Después está la autoevaluación. Cada ocupante del puesto describe qué es lo que hace. Después los cuestionarios, se entregan cuestionarios con preguntas cerradas a los ocupantes del puesto y después recursos humanos tiene que evaluar a ver qué es lo que está haciendo. Y otro es la observación directa, lo que decía más o menos Walter recién. Vas a cada puesto como responsable de recursos humanos y mirás lo que hace, tomás nota y ahí tenés las tareas que hace cada puesto. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? El manual de organización y funciones es bueno
siempre y cuando se condiga con la realidad de la empresa, no que fue escrito alguna vez porque necesitaban certificar y después no se tocó nunca más. Entonces ahí no es efectivo. Los analistas, esto, primero que es un gasto para la empresa, porque son externos y los tenés que pagar, y después que esos analistas tienen que conocer muy bien el puesto, tenés que entrenarlos o explicarles a cada uno cuáles son las tareas propias de cada puesto, como para que entiendan lo que están viendo. Si no, no son efectivos, van a estar anotando algo o definiendo algo que a lo mejor no saben ni siquiera si está bien. Evaluación, yo creo que este es el más efectivo de todos, porque el que más sabe del puesto que ocupa es el ocupante del puesto, no hay vuelta. Los cuestionarios, ojo con las preguntas que ponemos, porque a veces nos vamos por las ramas y resulta que cuando terminamos de leer el cuestionario nos fuimos a cualquier lado, menos para lo que necesitábamos saber. Y la observación directa también tenemos que estar muy bien entrenados sobre cada puesto en particular para poder escribir bien lo que estamos mirando. La observación directa me hace acordar ¿se acuerdan la materia estudio del trabajo, no? Creo que no está, ¿no? Ahora con el cambio de plan. Desconozco si está, pero no sé. Pero bueno, viene también de esa época, esto sí, nace, de los análisis de métodos y tiempos. Sí, esto nace de ahí toda esta cuestión. Sí, perdón. No, digo, a los chicos, cuando hicimos la carrera nosotros teníamos una materia que duraba un cuatrimestre que era estudio del trabajo, que tenía que ver con esto. Sí, que tenía que ver con cronometrar los tiempos de trabajo y, claro. Y demás, algo, yo creo que algo impensado hoy en día. Pero, sí, muy arcaico el tema. Muy arcaico, en esa época existía y tengan en cuenta que todas estas cuestiones que nosotros estamos analizando hoy vienen o nacen de la instrucción militar, viene desde ese lugar, todo lo que tiene que ver con el análisis de puestos, la descripción y demás, nace de ahí, viene de ahí, o sea, viene desde ese lugar. Bien, ahora, cualquier método que yo utilice, una vez que tengo los resultados, no me quedo solamente con eso y ya está. Una vez que tengo la descripción del puesto, esta descripción la tiene que validar el jefe directo. ¿Por qué? Porque es el que me va a decir, bueno, sí, lo que te dijo el empleado está bien, o lo que observaste está bien, o te faltó tal cosa, o esto está mal, porque el fulanito te dijo que lo hacía, pero en realidad lo hacía otro, o lo que sea. Entonces siempre quedarme, como decía Walter Owen, no lo puedo hacer yo solo. Si lo hice solo, después el supervisor, el jefe directo de ese grupo de puestos me va a tener que validar la información que recabé para ver si estoy en lo cierto. Y todo esto, desde el punto 1, relevamiento de principales procesos, hasta el análisis y la descripción del puesto, tiene que estar alineado coherentemente con todo lo que la organización está haciendo actualmente. No puedo tener esta información de hace un año atrás, porque decíamos hace un ratito, los cambios tecnológicos son dinámicos. Una tarea que antes hacía fulanito, hoy lo hace otra persona. Se compró una máquina nueva y esa tarea que antes hacían 3 personas lo hace una y los otros 2 los reconvertí en otro y los envié a otro sector. Entonces todo esto es dinámico. Entonces no puedo quedarme con algo que se quedó en el tiempo. Y tiene que estar siempre alineado coherentemente con la misión y la visión de la organización. Esto nunca lo tenemos que perder de vista. Y ahora vamos a ver... Perdón, Néstor, por eso es muy importante, digamos, una vez implementado lo que es el mantenimiento del sistema que es lo que vos estás comentando digamos, muchas veces no nos van a venir a tocar la puerta para decirnos compramos una máquina o modificamos un proceso. Somos nosotros los que tenemos que salir, en ese caso, como se dice, a caminar la planta, tener interacción y comunicación permanente con la línea y estar, digamos, relevando periódicamente que no haya cambios de procesos que nos modifiquen las descripciones actuales o las tareas de la gente tal cual las tenemos escritas, digamos. Eso forma parte del mantenimiento y de la comunicación y de estar presentes nosotros en la línea, conociendo qué se hace, por qué se hace, para qué se hace y cuando se cambia, estar al tanto de eso, porque muchas veces nos podemos encontrar que
no nos van a tener en cuenta y ahí vamos a quedar desconfigurados y descontextualizados respecto al resto de la organización. Obviamente esto habla de la capacidad de la persona de recursos humanos de comunicar y comunicarse con los otros sectores. Si no tengo esa capacidad de comunicarme con las otras personas, siempre me van a dejar afuera no solamente de la información clave, sino de la toma de decisiones. De eso debe ser el socio estratégico de la organización, pasa por lo menos asesorar en la toma de decisiones. No es que vamos a definir nosotros lo que va a hacer la compañía muchas veces, pero sí asesorar en lo que respecta a nuestro área, a nuestra experiencia. Sí, y acá, Néstor, te hago un paréntesis y volvemos a eso que comentábamos la clase pasada, que no me acuerdo por qué salió, que nos fuimos por las ramas y comentábamos esto de que hoy, y si ustedes se ponen a bucear en LinkedIn o en cualquier plataforma, van a ver que se está buscando cada vez más, hay una tendencia muy fuerte a buscar ingenieros en el área de recursos humanos y demás, y esto tiene que ver con que las organizaciones están buscando posiciones o perfiles que tengan una mirada más global, ¿sí? Y no tanto de nicho como sucede en muchas compañías o como venía siendo, ya desde hace muchos años que se viene reclamando una mirada más global y un conocimiento del negocio en sí, pero cada vez se está profundizando más. Y si antes nos quejábamos de que eran los contadores o los abogados los que nos quitaban el lugar, a medida que va pasando el tiempo pues ya se van metiendo cada vez más desde otras profesiones, y hoy son los ingenieros los que se nos están metiendo en la carrera, y tiene que ver con una necesidad de las organizaciones de esta cuestión de organizaciones cada vez más líquidas, más dinámicas, más cambiantes, con una velocidad impensada desde hace unos años a esta parte, y sobre todo también con todo esto que nos vino a sacudir ahora este año, que ya terminó de derribar todos los pronósticos. Así que me parece que nosotros desde Recursos Humanos tenemos que tener esa cuestión de meternos más en el negocio de la organización, de conocer qué es lo que pasa, de ampliar un poco más la mirada y la visión. Sí, porque lo que estás comentando, Walter, va de la mano del perfil de un ingeniero industrial, que es el que realmente está muy de moda en el buen sentido, lo digo, digamos una carrera que te enseña a planificar, a controlar, a gestionar, digamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy metidos, internalizados esos tres conceptos en todo lo que hagamos: planificar, controlar y gestionar, para, suplir, si se quiere, lo que nos puede tener un déficit de formación. Por eso yo insisto mucho cuando charlamos todos los martes en que, como profesionales de un área humanística, no, dejemos de lado el método, la profesionalización, la mirada, como dice Walter, más holística, más de contexto, y fundamental conocer el negocio para poder ayudar al mismo, digamos, o sea, conocer de qué la va nuestra organización para poder, entender en qué podemos dar soporte como área de servicio. Eso hoy en día es clave y es lo que demanda mínimo un profesional de recursos humanos para ser competitivo en el mercado, digamos. Ya no alcanza con pagar los sueldos, entregar la ropa y atender a los delegados, digamos. Cuando se habla de agregar valor o del socio estratégico, entre comillas, que a nosotros no nos gusta, esas frases tan lindas que parecen contenidas, vacías de contenido, lo que estamos queriendo decir, o lo que están queriendo decir, es que tenemos que ser profesionales, sin dejar de lado la cuestión humana, porque en eso nos formamos en una universidades sociales, en una facultad de sociales, pero complementar esa visión con que el negocio tiene que ser rentable, porque de eso vivimos todos y trabajamos todos, digamos, ¿no? Tampoco es una ONG el lugar donde estamos, salvo que trabajamos en una ONG, digamos. Bien, el resultado de todos los procesos anteriores que veíamos es el descriptivo opuesto. Acá tenemos un ejemplo de contenido, lo que tiene que ver con mínimo, un descriptivo opuesto. Obvio que en muchas empresas hay miles de formas de armar un descriptivo opuesto. Esta es una, y está dividido en 5 partes. Acá hay 4, en la hoja que sigue, a la que sí, que falta. Pero, en primer lugar,
identificar el puesto. ¿Cómo se llama el puesto? ¿De quién depende y a quién reporta? Por ejemplo, esto es un contenido mínimo. Muchas veces vas a relevar los datos, como decíamos recién, a una organización y le preguntas a la gente, ¿cómo se llama tu puesto? Y uno te dice, si es una organización muy grande, ¿no? Y te dice, no, yo soy analista de recursos humanos. Le preguntas a otra persona, porque puede ser que haya varios empleados, ¿cómo se llama tu puesto? Y yo soy empleado de recursos humanos. ¿Y vos cómo se llama? Y yo soy empleado de oficina de personal. ¿Cómo se llama el puesto? Entonces el supervisor directo tendrá que definir cuál es el nombre real de ese puesto, de quién depende y si tiene personal de cargo a quién reporta. Entonces, esto es lo básico. Tengo que saber dónde está ubicado mi puesto en el organigrama. Para eso sirve la identificación del puesto. Después, el objetivo o la misión es una descripción de la razón de ser del puesto, por qué está, para qué existe dentro de la organización ese puesto, por qué cosas es responsable. Entonces acá tenemos una descripción breve de la responsabilidad de ese puesto. ¿Por qué? Ahora, si a mí me preguntan por qué sos responsable y no dudo en contestar, ojo con el puesto que estoy ocupando, puede llegar a desaparecer en cualquier momento, porque si no soy capaz de explicar de qué cosas soy responsable como ocupante de ese puesto, como decíamos antes, hay puestos que a veces están ahí porque están ahí, porque nadie a lo largo del tiempo fueron perdiendo valor, perdiendo importancia, pero quedaron ahí. Es más o menos como lo que dice en los convenios, hay descripciones de puestos, siempre digo el ejemplo de un convenio metalúrgico, hay descripciones de puestos en el convenio que son tanque y dactilógrafo, no existe más, y están ahí. Entonces, ojo con los puestos de la organización, que no pase lo mismo. Después, en el tercer apartado, la tercer parte del descriptivo puesto, están las funciones. Si el punto anterior era saber por qué cosas soy responsable, para qué existe mi puesto en la organización, acá tengo que escribir cómo hago, cómo cumplo mi objetivo. Entonces, fíjense que en el objetivo ahí dice responsable por la supervisión de los registros contables, no dice cómo lo va a hacer. Es responsable por la supervisión de los registros contables, por ejemplo. Y acá exactamente se tiene que describir la responsabilidad, no la tarea. Porque la supervisión de registros contables, a lo mejor hace unos años, la hacía mirando los libros de sueldos o el libro mayor de contabilidad. Hoy todo es digital. Entonces, la supervisión de registros contables hoy la puedo hacer online. Antes tenía que tener un libro que pesaba 20 kilos en la mano. Para los que no lo conocían, son libros que tienen 1000 hojas, 1500 hojas. La teneduría de libros, Néstor. Cuando tenías esos libros tenías unos músculos. Entonces, responsable por la supervisión de registro contable. Fíjense que nos dice cómo lo hace. La emisión de los balances generales y mensuales. Tampoco dice cómo lo hace. Dice que los emite. La forma de hacerlo, la tarea en sí, va cambiando a lo largo del tiempo. Después funciones. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo cumple su objetivo? Acá dice supervisar, asegurar, otra vez. Tampoco dice cómo, porque esas son tareas. No puedo poner tareas porque una vez